continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y hoy pues estamos encantadas porque nuestro tema es la lengua de señas mexicanas. Ella también es una lengua materna. De eso hoy vamos a platicar con nuestra invitada, ya es Marisa Sanabria y es coordinadora de la Comisión de la Lengua de Señas Mexicanas de la Federación Mexicana de Sordos, que se llama FEMESOR. Ella además es profesora y asesora en diversas escuelas y agencias y asociaciones sobre la lengua de señas mexicanas. Y quiero decirles que ha participado en escuelas para personas sordas en México, impartiendo clases en diversos niveles educativos. Es traductora, especializada en lenguaje de señas mexicanas e integrante de una familia que ejerce esta lengua por cuarta generación. Así que bienvenida, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias también a ustedes por la invitación. Yo empezaría, Marisa, preguntándote, ¿qué es la lengua de señas mexicana? Bien, la lengua de señas mexicana es una lengua como tal, es la forma de comunicación de las personas sordas. Nosotros nos comunicamos a través de nuestras manos, de nuestro cuerpo. Nosotros expresamos nuestras ideas a través de la lengua de señas mexicana. Por mucho tiempo se creía que era solo mímica, no estaba reconocida como una lengua, pero después de investigaciones, después se pudo reconocer directamente en la ley como una lengua en México, porque hay personas que nacen sordas y se comunican a través de la lengua de señas. ¿Sabemos cuántas personas sordas hay? O la otra pregunta sería, ¿cuántas personas hablan lengua de señas mexicana? Exactamente, en realidad una información con certeza no, una cantidad con certeza no. Sabemos que hay 10% de la población en México catalogada como personas con discapacidad, pero no exactamente cuántos sordos son usuarios de la lengua de señas. ¿Eso entonces a qué se debe? no. Perdón. Se debe a que el INEGI, además de hacer un censo pues muy general, solamente cataloga a las personas con discapacidad, pero no a los sordos que se comunican a través de la lengua de señas. Entonces, muchos entran en el paquete de las personas con discapacidad, de las personas sordas, pero pues sí, en general somos un grupo pues enorme, pero exactamente darte una cifra como tal, no, está complicado. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Desde mi mirada, las personas sordas hablan una lengua, es la lengua de señas mexicanas. Y desde esa mirada, yo no encuentro la discapacidad. Es decir, no sé tú qué opines de esto que te estoy diciendo. Pues, de hecho, hay dos enfoques que permean mucho, ¿no? a la sordera. Hay muchas personas que sí, no nos vemos como personas con discapacidad porque tenemos una vida normal, trabajamos, podemos comunicarnos en nuestra lengua. Sí, quizá la diferencia sea que no escuchamos, pero en realidad podemos hacer todo lo demás, ¿no? Cualquier cosa. El problema es que sí hay situaciones en las que tenemos algunas barreras, por ejemplo, el sistema educativo. Es difícil comunicarse, difícil que realmente nos den una educación en lengua de señas. Por esta razón, también es difícil que podamos acceder a un buen trabajo y bueno, por no tener este sentido, nos meten en el paquete de las personas con discapacidad. Pero sí, ¿no? Hay muchos ajustes que se podrían hacer en cuestión educativa. Por ejemplo, nosotros deberíamos recibir una educación a través de la lengua de señas, pero estamos las personas sordas en grupos que tienen personas con otras discapacidades. Entonces, es difícil, tampoco los maestros están especializados en braille, en lengua de señas, para atender a todos los alumnos que tienen una discapacidad intelectual. Es imposible que un maestro sepa de todas estas áreas. Entonces, nosotros realmente no tenemos ningún problema cognitivo. Entonces, ahí es donde nosotros nos detenemos en cuestión educativa. Esto que nos ha dicho para mí es verdaderamente maravilloso y por eso le hice esta pregunta, para poderles transmitir
lo que Marisa nos acaba de explicar el día de hoy, porque frente a lo que estamos es frente a una lengua materna. Y por eso es que hoy, 21 de febrero, quisimos no solamente hablar de las lenguas indígenas, sino hablar de otras lenguas. Y en este caso, la lengua materna, porque ¿tú de quién aprendiste? ¿Quién te enseñó a hablar a ti? El lenguaje. Pues yo no lo aprendí, yo adquirí la lengua de señas. Yo nací y adquirí la lengua de señas en casa, mis papás son sordos. Entonces, de hecho, hay varias generaciones arriba de la mía, yo soy cuarta generación de sordos, desde mi bisabuela que nació en 1850, todas las generaciones se comunican a través de lengua de señas. Mis hijos ya nacieron oyentes, ellos nacieron oyendo y se comunican también en lengua de señas con nosotros. De hecho, cuando yo estaba embarazada estaba segura que iba a tener hijos sordos, porque era casi, lo dábamos por hecho. Pero mi esposo, platicábamos, ¿no? De incluso este tema, y yo le hacía hincapié de que toda mi familia teníamos pues muchas generaciones de sordos y para él no representaba ningún problema. Después tuvimos 4 hijos y los 4 oyen, pero bueno, ahí ya se cortó la generación de sordos, pero en casa nos comunicamos en lengua de señas. ¿Tu marido es sordo? Sí, es sordo. Lo que me hace pensar entonces que son una familia que podríamos decir que tienen 2 lenguas maternas, es decir, tienen el lenguaje de señas materna, que es el que tú como madre y tu marido les han transmitido a tus 4 hijos, pero tus hijos son oyentes también y hablan español. Sí, de hecho, bueno, es una buena pregunta, un buen comentario. El primero de mis hijos, cuando empezó a crecer, lo primero, la mayoría, los 4 aprendieron a comunicarse inmediatamente en lengua de señas. Fue mucho más sencillo para ellos expresarse en lengua de señas que de forma oral. A los 6 meses ellos pedían leche así, comer, dormir, y así ellos empezaban a comunicar. Hasta después fue cuando empezaron a hablar. Y mi suegra decía, pero es que ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Ella estaba muy preocupada porque veía que no hablaban, que solamente hacían lengua de señas o algunas señas. Después, cuando entraron a la escuela, pues ya, ¿no? Socializando con sus compañeros, aprendieron a hablar y se comunicaron mucho más de forma oral, pero sí, en casa, pues sí, aprendieron también el español en la escuela, se comunican en señas. Y en la escuela, pues para ellos tampoco fue tan sencillo, porque adoptaron algunas características que la comunicación en lengua de señas tiene, y en la escuela, pues la mayoría no estaba acostumbrado a eso, a comunicarse, por ejemplo, fijamente con los ojos. Y a uno de ellos les pasó algo muy chistoso. Una vez nos citaron a mí y a mi esposo porque querían hablar con nosotros, porque algo pasaba con mi hijo. Y yo me imaginé pues muchas cosas, ¿no? Y dije, seguro se portó mal. Y bueno, cuando fui a platicar con el maestro, me dijo, oiga, yo creo que su hijo tiene algún problema mental porque no pone atención. Y a mí eso me sorprendió muchísimo porque en casa nos comunicamos bien, la comunicación era extensa. Entonces, ya que regresamos a casa, yo platiqué con mi hijo y él me decía, es que yo no puedo estarle, no puedo poner atención porque el maestro se voltea y se voltea, no me ve fijamente. Pero le digo, tú escuchas, tú puedes recibir la información, pues aunque esté volteado. Y no, pero es que yo quiero que me vea. Entonces, yo le pedí que también él tratara de aprender, ¿no? A recibir la información, aunque no lo estuvieran viendo fijamente. Y bueno, ya poco a poco se fue acostumbrando a ello y ya los 4 pues tienen su carrera y todo. Esto que nos cuentas es verdaderamente maravilloso. Ya el tiempo siempre en televisión se va volando, pero creo que nos has dejado una gran enseñanza. Cuando hablábamos en los bloques anteriores con las personas indígenas, nos hablaban no solamente de la lengua, sino de su vestimenta, sino de la cultura. Y a mí me gustaría que tú me dijeras ¿cuál es qué implica esta cultura del lenguaje de señas mexicano? Es una cultura. Sí, también como un grupo
¿no?, que se comunica en lengua de señas, tenemos algunas características culturales. Es todo un debate, ¿no? Hay personas que creen que no tenemos características culturales, pero sí, adoptamos ciertas pues usos y costumbres dentro de la comunidad de sordos que también lo hacen parte de la cultura. En la casa, por ejemplo, de las personas sordas, además de tener el timbre auditivo, tenemos luces para ver que alguien está tocando a la puerta, ¿no? Y no suena el timbre, prende la luz. O para hablarnos y alguien está muy lejos, pues tenemos que hacerlo a través de las manos o golpeando el piso o tener contacto físico. Y hay mucha gente que lo siente brusco, pero esta es una de las costumbres que nosotros, como comunidad de sordos, pues vamos creando, ¿no? Para poder relacionarnos. Entonces sí hay muchas características muy propias de esta comunidad. Muchísimas, pero en verdad muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos hablado no solamente de ti, de tu familia, de estas 4 generaciones, por verte y sentirte tan orgullosa de tu lengua materna. Creo que de eso se trata el día de hoy. Y además yo quiero agradecer muchísimo a Erika Ordóñez, que es la voz que ustedes han escuchado. Ella es intérprete de lenguas de señas mexicanas, y también, por supuesto, a Noé Romero, que ya también ambos es la segunda vez que nos acompañan aquí para esta interpretación. Pues muchas gracias, no se vayan, vamos con nuestro bloque final.